Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos estudiando Derecho Laboral Colombiano, analizando en esta oportunidad el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, que define lo que se entiende en nuestro país por trabajo ocasional, accidental o transitorio. Escuchen ustedes lo que nos dice la norma que ocupa nuestra atención en este podcast. Abro comillas, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 6, trabajo ocasional. Trabajo ocasional, accidental o transitorio es el de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador. Cierro comillas. Lo primero que quiero resaltar es que la norma establece dos condiciones para que un trabajo se considere ocasional. Primero, que su duración sea corta y no superior a un mes. Y segundo, que se trate de una labor distinta a la actividad normal del empleador. Digamos que es importante que la ciudadanía conozca este artículo porque en el pasado no fueron pocos los casos en los que algunos empleadores vinculaban a través de esta modalidad a una persona por corto tiempo, pero para reemplazar, por ejemplo, a una secretaria o a un operario dentro de una planta de producción. Es decir, los contrataban para cumplir labores que claramente hacen parte del giro normal del negocio del empresario, lo que vulneraba lo que la norma disponía. Pero, ¿por qué lo hacían? Porque dentro del mismo código existían reglas que excluían a los trabajadores ocasionales de ciertos derechos laborales, lo que lógicamente abarataba los costos para el empleador. Enhorabuena, la Corte Constitucional de Colombia se pronunció frente a estas exclusiones. En la sentencia C-823 de 2006, por ejemplo, declaró inconstitucional que a los trabajadores ocasionales se les negara el auxilio de cesantías, señalando que esa exclusión vulneraba principios constitucionales como la igualdad, la protección especial al trabajo y los mínimos irrenunciables previstos en el artículo 53 de la Constitución. La Corte explicó que el hecho de que un contrato sea de corta duración o se refiera a labores ajenas a la actividad principal del empleador no puede ser una excusa para desconocer derechos laborales básicos. A partir de esta y otras disposiciones, la jurisprudencia y la doctrina han dejado claro que todo contrato de trabajo, por corto que sea, genera la obligación de afiliar al trabajador a la seguridad social y reconocerle las prestaciones sociales en forma proporcional al tiempo laborado. Vale la pena indicar entonces que, en su origen, esta figura se utilizaba porque le permitía al empleador ahorrar costos al excluir a los trabajadores ocasionales de varias prestaciones. Hoy, gracias a la jurisprudencia constitucional, ya no cumple esa función. En la práctica, su utilidad se limita a diferenciar cuando una labor es ajena a la actividad habitual de la empresa y de corta duración. Pero es importante precisar algo más. Hoy en día, en la mayoría de los casos, cuando el empresario requiere contratar a alguien para que ejecute un contrato de corta duración en asuntos ajenos a su actividad, lamentablemente no acude al contrato laboral de corta duración, sino al de prestación de servicios, por una razón sencilla, porque este no genera vínculo laboral y por lo tanto lo exime de pagar prestaciones sociales. Sin embargo, es preciso que los trabajadores y trabajadoras que me escuchen tengan claro que si una persona los contrata por prestación de servicios para un trabajo de corta duración, pero en realidad se configuran los tres elementos de toda relación de trabajo, es decir, subordinación, salario y prestación personal del servicio, estaremos ante un contrato laboral, sin importar el nombre que le dé el empleador, tema que veremos más adelante en este canal. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir, a manera de conclusión, que el artículo 6, objeto de estudio, establece que el trabajo ocasional solo se configura cuando corresponde a una labor distinta de la actividad habitual de la empresa y por un tiempo que no exceda de un mes. Su finalidad es diferenciar estas labores extraordinarias de aquellas permanentes que hacen parte del giro normal del negocio y no debe interpretarse como un mecanismo para abaratar costos o desconocer derechos mínimos. En otras palabras, este artículo ayuda a precisar el tipo de trabajo, pero bajo ninguna circunstancia puede servir para justificar la precarización laboral. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, que establece lo que se entiende por trabajo accidental, ocasional o transitorio. Espero que este tema haya quedado claro y ante todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify.
No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.